Entonces cuando hemos visto la hemostasia, hemos visto ya los tres factores importantes. Y hay aspectos, entonces en ello tenemos los antitrombóticos, que eran los fármacos antitrombóticos, que eran los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios y también los trombolíticos. Los dos primeros eran para prevención. Cuando hemos hablado de la heparina que se une a la trombina, antitrombina 3, que prácticamente es un anticoagulante. Lo que pasa es que la heparina, cuando hay sangrado por heparina, el tratamiento es con sulfato de protamina. Estoy diciendo las cosas más saltantes porque hemos hecho en la clase. Cuando hay un sangrado por warfarina, prácticamente el sangrado por warfarina lo que significa es que hay inactivación de vitamina K y la vitamina K es el antídoto. Sin embargo, hemos dicho que cuando hay hemorragias masivas, prácticamente, bueno, uno le puede suspender el medicamento, le puede dar vitamina K, pero no actúa de inmediato. Y lo que hay que darle son para poder, digamos, prácticamente disminuir el sangrado, rápidamente hay que dar factores de la coagulación. Y los factores de la coagulación también vienen con, digamos, justamente en plasma fresco congelado o en factores de la coagulación. Otro de los problemas de sangrado es cuando hay, digamos, fibrinolisis excesiva también, y ya hemos explicado que es por activación del plasminógeno. Pero queremos relacionar un poco la hemostasia. Cuando hemos hablado de angina, hemos hablado en insuficiencia coronaria aguda, en el infarto miocardio, con elevación de ST que vimos, que en el infarto miocardio con elevación de ST, lo que había era, se daba o trombolíticos o angioplastía. Y entre los trombolíticos ya saben que hay los que disuelven, los que son activadores del factor activador del plasminógeno. Luego vimos en el sangrado, entonces tenemos una serie de medicamentos que se utilizan. Hemos hablado que también cuando se usa warfarina, por ejemplo, uso de antibióticos también disminuye la producción digamos, de vitamina K a nivel intestinal. Otro de los aspectos importantes son sobre anemias nutricionales. Y de las anemias nutricionales hemos visto que hay tres factores importantes: el fierro, la vitamina B12, el ácido fólico y, además del ácido fólico, la eritropoyetina. Las anemias ferropénicas se caracterizan por ser microcíticas, hipocrómicas, tienen bajo fierro y lógicamente transferrina elevada. Y el tratamiento es con fierro, pero no se olviden que el fierro hay que darle como mínimo 6 meses. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 2 semanas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Cuando ya la hemoglobina se normalizó. Porque el objetivo principal de la terapia con sales ferrosas es recuperar los depósitos de fierro, porque cuando hay anemia ferropénica ya no hay depósitos de fierro. El otro problema es en cuanto a la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Muchas veces, o sea, hay factores de riesgo que lo ponen a uno, deficiencia de factores que pueden ser las dietas o pueden ser varios factores que dicen, bueno, puede haber deficiencia de fierro, de ácido fólico, de vitamina B12. Entonces yo le pido al paciente la determinación de vitamina B12 y le pido ácido fólico. Pero si me sale en cifras, y eso lo hemos explicado nosotros bien claro, si nos salen cifras que están en stand-by, digamos, porque hay cifras definidas de deficiencia, pero hay cifras que están en stand-by, prácticamente le debo pedir no solamente vitamina B12 ni ácido fólico, sino le debo pedir ácido manil, metilmalónico.
y además homocisteína. ¿Y para qué me sirve? Porque si la homocisteína y el metilmalónico están elevados, la deficiencia es de vitamina B12. Si está elevado solo la homocisteína, la deficiencia es de ácido fólico. Y si no está elevado a ninguno, prácticamente no hay deficiencia. Ese es más o menos el manejo de la. Ahora, hemos mencionado también que los factores, la eritropoyetina, digamos, tiene ciertas diferencias, ventajas y desventajas para las transfusiones sanguíneas, especialmente en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Y ahí es donde se aplica más la eritropoyetina, porque no ha demostrado que digamos que haya mucha diferencia en la reposición de la hemoglobina con la eritropoyetina, digamos. Entonces se utiliza en ciertas situaciones. Bueno, ahora sí vamos a ver ya lo que es no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver lo que hay. Ahora vamos a grabar. Recording in progress. Farmacología vamos a hablar de la aterosclerosis. Es importante, esta clase es importante porque es una patología bastante frecuente y a veces sobredimensionada inclusive. Entonces, hay muchas controversias todavía al respecto, pero es importante porque las placas de ateroma tienen que ver mucho con las dislipidemias. Pero no necesariamente las dislipidemias tengo que tratarlo con el tratamiento, lógicamente con dieta, cambios de estilo de vida, que es fundamental, porque no hay ningún ensayo clínico que diga, dele tal medicamento, que estudien solo de medicamentos sin acompañar a las dietas o al cambio de estilo de vida. O sea, eso es importante. Entonces, como el cambio de estilo de vida es importante para hipertensión, para diabetes, para digamos, inclusive para las enfermedades reumáticas y también para prevenir la aterosclerosis. Y lógicamente vamos a hablar lo que son las dislipidemias, que tienen que ver mucho en la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es un proceso que causa enfermedad de las arterias, especialmente coronarias, cerebrales, en aorta y en arterias periféricas de mediano y gran calibre. O sea, en arteria periférica extremidad a veces puede haber necrosis, o sea, lo que le llama, a veces empieza con lo que le llama la claudicación intermitente. Están caminando y a la cuadra, a las 2 cuadras le empieza a doler la pierna, todo, o sea, ahí empiezan con esos cuadros. Las arterias coronarias, ya saben, el síndrome, la angina estable, el síndrome coronario agudo. Las cerebrales, accidentes cerebrovascular con isquemia cerebral y en algunos casos con hemorragia. En aorta pueden haber los aneurismas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso, la mayor parte relacionado con aterosclerosis. Otro de los aspectos importantes es que no tienen que esperar para prevenir que se acumule la grasa, sino desde la niñez puede empezar la aterosclerosis con acumulaciones de grasa y van avanzando con la edad. Y acá tenemos, solamente para mencionar, la histología de las placas ateromatosas. Las lesiones iniciales son las estrías lípidas, o sea, estrías nomás, solo estrías pequeñas en el endotelio. Luego de las estrías viene el engrosamiento de la íntima ya por acumulación de macrófagos. Y estos macrófagos están cargados de lípidos. Y luego viene un casquete fibroso. Placas con núcleo lipídico bien definido cubiertas por un casquete fibroso. Y también tenemos como componente los vasos. Red de microvasos que se originan en la capa adventicia de las grandes arterias, que suministran oxígeno a las capas externas de la pared arterial.
Acá algo importante, que las placas ateroscleróticas se desarrollan y expanden y adquieren su propia microvasculatura en la íntima engrosada. Entonces se van incrementando. Entonces tenemos la placa fibrosa, envuelve la estría. Lesiones avanzadas pueden contener una central lipídica y eventualmente a veces hay calcificaciones. Cuando ustedes se hacen, por ejemplo, angiografía, se hacen tomografías, o sea, en algunos estudios sale y dice, bueno, hay placas. Estas placas pero son pequeñitas y están calcificadas. Las formaciones ateromatosas se asocian con remodelación positiva y remodelación negativa. ¿Qué implica esto? La remodelación positiva implica expansión de la placa. Creo que está acá la lámina. ¿No es? Esta es remodelación positiva. Expansión de la lámina y lógicamente hay obstrucción, pero no hay mucha obstrucción. En cambio, la remodelación negativa es muy restringido y mayor obstrucción. Entonces, la remodelación positiva implica expansión de la placa y el área de membrana elástica externa debido a un aumento compensatorio en el tamaño del vaso. Pero la negativa, la membrana elástica es pequeña debido a la contracción local. Pueden haber hemorragias también intraplaca. Ya tienen esto, una arteria coronaria cruzada digamos, en la cortada transversalmente, donde vemos la estría grasa y el núcleo lípido blando. Para que se forme esto, hay un factor primordial, que es la disfunción endotelial. Disfunción endotelial. ¿Qué factores alteran la función endotelial o producen disfunción? Están asociados con disfunción endotelial. A mayor edad, lógicamente, más potencialidad de disfunción. El sexo masculino es el que más... Por eso que los problemas ateroscleróticos se ven más en hombres que en damas. No significa que no... Historia familiar de accidente cardiovascular, de problemas cerebrales, vasculares, el cigarrillo, la nicotina. Estos son factores para hacerlo. Pero acá vemos dos factores importantes con nuestro tema. Incremento del colesterol sérico, bajo colesterol HDL. Generalmente el incremento del colesterol, y aumento, y que va asociado con un incremento de la lipoproteína LDL, y bajo el HDL. ¿Qué significa esto? El HDL es un colesterol, digamos, una lipoproteína, pero protectora. En cambio, el LDL y el colesterol elevado es mayor potencialidad de riesgo. Otros factores que favorecen la disfunción endotelial: hipertensión, incremento de la homocisteína, diabetes mellitus, obesidad, y altas, digamos, ingesta de alimentos grasos, sobre todo las grasas poliinsaturadas. ¿Cómo mejora la función endotelial? Con antioxidantes. Sobre esto hay mucha, no solo controversia, sino hay mucho abuso con los productos que son de antioxidantes. Habría que ver en la literatura cuáles son verdaderamente antioxidantes y en qué dosis. Porque es fácil. Antioxidante es antioxidante. La L-arginina, cesación, retiro del cigarrillo, que es fundamental. Bajar el colesterol. Algunos también dicen que mejora el uso, digamos, usando los inhibidores ¿cómo se llama? Angiotensina. Ejercicio.
y la dieta, acá hasta cambio de estilo de vida. Esto es fundamental para todo. Por eso que siempre hablamos de estrategias no farmacológicas. ¿Cómo se forma, por ejemplo? Entonces hemos visto que el LDL, acá ya hemos visto ¿cómo se llama? La remodelación positiva y la remodelación negativa de las... pero ahora, ¿cómo la LDL forma una LDL oxidada? Se oxida y al oxidarse va a formar la estría grasa. Esta estría grasa, cuando no se clasifica por una placa, esta estría grasa se puede inflamar y puede haber disfunción endotelial y va a formar una placa no clasificada. Esta placa se puede, ya hemos visto cuando hemos hablado de angina, se puede romper, salen los plaquetas, hay agregación plaquetaria, trombosis y síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué significa esta lámina? El LDL alto hay que bajarlo, porque si no va a producir esto. Y lógicamente el HDL hay que elevarlo, entonces. Entonces, ya hemos visto que hay múltiples factores, múltiples contribuyen para la patogenia de la aterosclerosis, que incluyen disfunción endotelial, la dislipidemia. Hay factores inflamatorios, inmunológicos, rotura de la placa, tabaquismo. La disfunción endotelial. ¿Qué hace el endotelio? Modula el tono, crecimiento, hemostasia, inflamación a través del sistema circulatorio. Ya esto hemos visto en varias clases. La disfunción vasodilatadora endotelial es un paso inicial causada principalmente por pérdida del endotelio derivado del óxido nítrico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ya hemos visto en la lámina anterior asociado con disfunción endotelial? Colesterol elevado, diabetes mellitus, hipertensión arterial y tabaquismo. Entonces, corregir esto, controlar la diabetes, controlar la presión arterial y retirar el tabaquismo. El problema hay mucha gente que, bueno, el tabaquismo ha disminuido hasta donde yo veo, pues no tengo estadísticas, pero se ve, ha disminuido notablemente, pero se ve todavía bastante, sobre todo la gente de joven. No debe fumar. El cigarro, aparte de producir problemas, hemos visto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede conllevar a asociarse con disfunción endotelial, aparte de eso, cáncer, y no solo cáncer pulmonar, sino cáncer de otros cáncer hepático. Bueno, hay otros cánceres que en este momento no recuerdo la estadística, pero que se asocian ¿cómo se llama?, al tabaquismo. Y a veces el tabaquismo no necesariamente activo, sino el tabaquismo pasivo. Yo recuerdo mucho de dos casos, mucho de una doctora que fumaba bastante. Lógicamente, hizo una ACV, pero un día nomás hizo ella una isquemia cerebral transitoria, se mejoró, pero cuando salió de alta, le dijeron que tiene que hacer sus controles, factores de riesgo y que se hagan sus indicadores tumorales, porque de todas maneras ella era, bueno, lo acompañó su esposo, que era médico, y estando para ir a los análisis, ella le dice a su esposo, ¿por qué no te haces tú también? Ella era fumadora, él nunca fumaba. Se hizo control, ella salió negativa y él salió positivo. Y lógicamente no duró más de 6, 8 meses, creo. Un año creo que duró. Entonces, eso. El otro caso que he visto de un compañero de promoción, inclusive, que nunca fumaba él, pero su esposa sí. Entonces, sí, bueno, la tenía un cáncer de pulmón, está en tratamiento, no se sabe. Bueno, entonces, como ven, es importante esto, que no, o sea, no hay que, voy a firmar un hito, dos, no, nada, señor, nada de tabaco. Esa es la sugerencia. Entonces, en particular, es inducida por la LDL, L, 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 oxidada, ya vimos en la lámina anterior, y puede ser considerada como vía final común. Entonces, en particular es inducida por la LDL oxidada, ya vimos en la lámina anterior, y puede ser considerada como vía final común.
puede ser mejorada con corrección de la hiperlipidemia, con dieta o terapia con estatinas, que puede incrementar la biodisponibilidad del óxido nítrico, o con IECA o con altas dosis de antioxidantes. Pero hay que ver eso, por eso le mencionaba, no nos dejemos engañar con los productos, algunos productos. Dice, antioxidante, toma. Tiene que saber, hay que ir a la literatura, a los ensayos clínicos, si tienen efecto o no tienen efecto antioxidante y para qué mejoran y cuánto es la dosis. Igual que vamos a ver, por ejemplo, con lo que hay, bueno, mejor lo dejamos para cuando vemos tratamiento. Inflamación, o sea, disfunción endotelial, inflamación, es central para su entendimiento. Los macrófagos que han tomado la LDL oxidada liberan una serie de sustancias antiinflamatorias, citoquinas, factores de crecimiento. Entonces, muchas moléculas implicadas, creo que un minutito creo que hace está. Entonces, hay muchas moléculas implicadas, proteínas quimiotáxicas, de monocitos, macrófagos, moléculas de adhesión, entonces, todos los siguientes factores estimulantes de colonias de granulocitos, etc. Estos marcadores de incremento, decremento de inflamación sistémica asociado al riesgo de arteriosclerosis. O sea, hay marcadores, aumentan o disminuyen que se asocian a arteriosclerosis. O sea, inflamación, disfunción endotelial. Y el tercer factor, que también la dislipidemia. Acá tenemos, por ejemplo, el LDL. Se oxida, tenemos los macrófagos, se acumulan de grasas, de células grasas. Entonces, disfunción del endotelio, factores de crecimiento, lo que acabamos de mencionar. Y esto es una lámina también lógicamente del UpToDate, donde vemos cómo desde la estría grasa hasta la placa ateromatosa y hasta que se rompe la placa ateromatosa y forma el trombo. ¿Se dan cuenta? Este es el problema. Hasta acá se llega y luego ya casi sale ya el trombo, hay una trombosis, hay isquemia y si se desprende ese trombo se va a émbolo, al cerebro, a diferentes lugares. Ahora, las lipoproteínas, metabolismo y rol en la aterosclerosis. Las anormalidades lipídicas juegan un rol crítico, ya hemos mencionado. ¿Qué pasa? Los lípidos, el colesterol y el triglicéridos, no se disuelven en plasma. Circulan como triglicéridos y circulan como colesterol. Pero los lípidos circulantes no son transportados solos, son transportados por una sustancia proteica que se llaman las lipoproteínas. Y esto transportan los lípidos, tanto colesterol como triglicéridos, lo transportan a varios tejidos para que se utilice la energía, para depósito de lípidos, para producción de hormonas esteroideas y formación de ácidos biliares. Estas son la importancia del uso de la importancia de los colesterol y triglicéridos. ¿Qué es una lipoproteína entonces? Las lipoproteínas son lo que transportan a los lípidos y los lípidos tienen esta función. Por eso sé que son útiles, o sea, no necesariamente, si no debo comer grasa, no, señor, sí. Lipoproteínas, sí, pero no las grasas poliinsaturadas o disminuir notablemente, puedo consumir grasas no saturadas. Lipoproteínas, componentes de la
Una lipoproteína tiene como componente colesterol esterificado y no esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Un componente proteico de las lipoproteínas se llama la apolipoproteína. Esto es importantísimo porque el tipo de apolipoproteína hace que, digamos, la potencialidad para determinadas alteraciones. Las apolipoproteínas sirven como cofactores para enzimas o ligandos para receptores. El factor predisponente para la aterosclerosis es el metabolismo anormal de las lipoproteínas. Este es fundamental. Metabolismo anormal de las lipoproteínas. Ya vimos el LDL. Se estima que la dislipidemia está presente en más del 70% de pacientes con enfermedad cardíaca coronaria prematura. Hemos visto, por ejemplo, hemos visto hasta por televisión, me acuerdo de periodistas, deportistas, que lógicamente es probable que tenga, porque se notaban que inclusive que tenían pues síndrome metabólico, porque tenían una... Ya vamos a ver a qué se denomina síndrome metabólico. Eso lo van a ver que lo que en diabetes, síndrome metabólico, cuando la cintura umbilical está muy crecida por acumulación de grasas, especialmente triglicéridos. Lógicamente, un índice de masa corporal más de 30, más de 20, más de 25, puede haber hipertensión, una serie de cosas. Y eso, lógicamente, incrementa el riesgo cardiovascular, y especialmente a nivel coronario. Por eso a veces juegan un partido fulbito el fin de semana. Basta con los ejercicios se hacen a diario, no solamente una vez por semana. Entonces, la dislipidemia es importante. Hemos salido un poquito del tema, pero es importante tener en cuenta qué pacientes hacen esto. Generalmente hay bastantes factores de riesgo que hemos mencionado. Y esta es una lipoproteína. Hay concentraciones elevadas de APO B100 que tienen lipoproteína de baja densidad y muy baja, la LDL y la VLDL. O sea, las APO pueden inducir el desarrollo de aterosclerosis sin ausencia de otros factores de riesgo. O sea, la apolipoproteína, la B100, que tienen proteínas de muy baja densidad y de baja densidad, la LDL y la VLDL. Se ha propuesto que el evento inicial de la aterogénesis es la relación subendotelial de ApoB100, conteniendo lipo. Y esta es la APO. LDL, VLDL, bajo apolipoproteínas. Acá tienen otras apolipoproteínas, la proteína C, apolipoproteína C, tienen los triglicéridos, tiene el colesterol, tiene los fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteína E. Esta es la estructura de una lipoproteína. Cambian de acuerdo a la apolipoproteína que tengan. Las lipoproteínas, la clasificación viene, los kilomicrones, partículas largas que transportan lípidos dietarios, los lípidos que se transportan en la dieta. VLDL transportan triglicéridos endógenos, en menor grado colesterol, y se asocian con apolipoproteínas B100 generalmente. El IDL, transportador estericolesterol, el IDL de intermedio, o sea, de baja de densidad intermedia, pero también se asocia con B100. Luego, los ésteres de colesterol apolipoproteínas asociadas con B100, LDL, ya hemos dicho, y C3. Pero la HDL, que es una lipoproteína de alta densidad que transporta ésteres de colesterol, prácticamente se transporta la HDL, transporta ésteres de colesterol. La VDL transporta la LDL, la LDL también transporta ésteres de colesterol, pero la anterior que hemos visto, la VLDL, transporta triglicéridos, y estos ambos. Entonces tenemos acá, allá viendo las lipoproteínas. Una de las patologías que son frecuentes es la hipertrigliceridemia,
que generalmente los triglicéridos por encima de 150. A veces la sintomatología no es muy florida, a veces no hay, pero uno puede ver factores de riesgo. Pero lo que pasa es que la hipertrigliceridemia se asocia con niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad. O sea, cuando hay hipertrigliceridemia, generalmente, no siempre hay HDL bajo. Y como el HDL es protector, entonces mayor riesgo. Entonces, lo que dicen es que como resultado de un aparente incremento de enfermedad coronaria puede ser debida a la reducción de HDL más que a la elevación de triglicéridos. Este es importante. Los triglicéridos se acompañan mucho, triglicéridos altos se acompañan de insuficiencia hepática. Yo recuerdo mucho de una paciente que hace un estudio radiológico por una dolencia de emergencia y le detectan, le hacen una tomografía y le detectan que el conducto que el conducto de Wilson estaba un poquito disminuido. Entonces, pero el radiólogo me dijo, no hay problema, pero acá esto hay que seguirlo. A los 3 meses le pedimos un control. Le piden a los 3 meses, pero cambió de radiólogo. Y el radiólogo ya cuando me dice, oye, pero acá hay más obstrucción y parece que hay una masa alrededor. Es cáncer de páncreas. Bueno, el paciente se vio por los especialistas y lo metieron a sala. Y lo metieron a sala y prácticamente encontraron un páncreas duro. El cirujano dijo que era un cáncer, pero al final no fue. El estudio histopatológico varias veces, porque lo operaron hasta 2 veces, fue pancreatitis crónica. Entonces, cuando se empieza a ver por qué la pancreatitis crónica, ve que los triglicéridos estaban bien elevados, tenía hipertrigliceridemia. Entonces es importante eso. Entonces, los triglicéridos como riesgo para enfermedad cardiovascular, especialmente coronaria, y también como riesgo para ¿cómo se llama? Para la pancreatitis crónica. La HDL, en contraste a la LDL y la VLDL, estas dos circulan con triglicéridos, pero la HDL circula con colesterol. Tienen propiedades antiaterogénicas, que incluye flujo de colesterol con macrófagos, antioxidante y protección contra trombosis, mantenimiento de la función endotelial y mantenimiento de la baja viscosidad sanguínea. Entonces, para que se den cuenta, la paciente que vea, la HDL tiene sus valores, deben estar siempre normal o un poquito por encima de lo normal. Eso es protector. Y lógicamente bajar el LDL, que es otra pena. La LPA, una lipoproteína, la forma especializada de LDL, es un factor de riesgo para el desarrollo de eventos aterosclerosis. Y hay relación de causalidad. Acá tenemos el metabolismo el metabolismo de los lípidos, metabolismo exógeno y el metabolismo endógeno. Vamos a resumirlo. Acá hemos dicho que los ácidos grasos libres se combinan en general con glicerol y con triglicéridos, para formar triglicéridos. O sea, los ácidos grasos libres se combinan con glicerol para formar triglicéridos. Y en menor grado, absorber el colesterol esterificado, forma de éster de colesterol. Acaba triglicéridos y también algunos ésteres de colesterol. Este es ensamblado dentro de un kilomicrón. Este kilomicrón es una apolipoproteína especial que es la B48, también actúa la ApoC2, etc. Son requeridas para que entren a la circulación. Luego, esto, al final, con la lipoproteína lipasa, y estas apolipoproteínas se hacen
los remanentes, los quilimicrones se hacen más pequeños remanentes y pasan al hígado. Este es el metabolismo externo. El metabolismo endógeno interno, ya es, acá tenemos en primero en el hígado, se van formando los VLDL inmaduros o nacientes, pero con la lipoproteína B100. Ya ven que es diferente. Esta es lipoproteína B48. Y además con los ésteres de colesterol y las apolipoproteínas derivadas del HDL, van a formar el LDL maduro, BDL maduro. Y que lógicamente con la lipoproteína van a haber ácido graso, fosfolípidos, se liberan esto, y también lógicamente el HDL. Y el remanente, igualito llega, sale la LDL y llega al hígado. En términos generales. Entonces ahora sí ya vemos lo que es la dislipidemia. Se expresan como normalidades de la concentración plasmática y lógicamente que es un gran riesgo. ¿Cuál es lo más importante acá? Niveles elevados de LDL y reducido de HDL. Estos están relacionados con cardiopatía coronaria. Entonces, si ustedes le hacen a una paciente que tiene factores de riesgo o no, y ve que sus lipoproteínas de baja densidad están altas, más de 100, está 150, 160. Y el HDL, si es dama, está menos de 50, en 40, o si es varón, está en menos de 40 también. Entonces, es importante, este paciente tiene factores de riesgo para cardiopatía coronaria, entonces hay que tratarlo de inmediato. Otros factores de riesgo para cardiopatía coronaria es tabaquismo, hipertensión, obesidad y diabetes. La obesidad es que, bueno, en países norteamericanos hay bastante obesidad, acá también, pero hay que tratarla. La obesidad es un factor de riesgo. Se sabe que la índice de masa corporal hasta 25 es normal. De 25 a 30 es sobrepeso, que también tiene algún riesgo. Pero de 30 a 35 es obesidad. Y se debe bajar entre 25 y 26, se debe bajar. Y por encima de 35 es obesidad mórbida. Y la mórbida, sí, eso es prácticamente relacionado con muchos factores de riesgo para problemas cardiovasculares. Entonces, las hiperlipidemias pueden aparecer también por efecto genético en el metabolismo de las lipoproteínas, el estilo de vida, falta de ejercicio y exceso de ácidos grasos saturados en la dieta. Entonces, por eso siempre decimos estrategias no farmacológicas. Pero no diga falta de ejercicio. No va a decir el paciente, usted no hace ejercicio, tiene que hacer. ¿Cómo? Tiene que decirle cómo, cuánto tiempo y cómo, qué tipo de ejercicio. Y la dieta, qué dieta lo envió a la nutricionista. Entonces, la dislipidemia se caracteriza por colesterol elevado, lipoproteínas de baja densidad, colesterol o triglicéridos elevado, bajas lipoproteínas de alta densidad o una combinación de ellas. Es causada por alteración del metabolismo de los lípidos y de las lipoproteínas. Entonces acá tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, disminución de HDL, VLDL incrementado, LDL incrementado. Pueden presentarse por los receptores LDL defectuosos, déficit de lipoproteína lipasa, que hemos visto que interviene tanto en el metabolismo exógeno como en el endógeno. El aclaramiento del paciente deficiente de las partículas residuales, en ambos casos también. Entonces, ahí tenemos una clasificación de Fredrickson de las lipidemias. O sea, el tipo de lipoproteína aumentada, el tipo de lípidos aumentados. Los kilomicrones generalmente llevan triglicéridos, ya hemos visto eso. El LDL, especialmente colesterol. El LDL más VLDL, colesterol por la LDL y VDL, triglicéridos. El VDL solo, triglicéridos. Kilomicrones, niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, la epidemiología es que ya hemos mencionado que está asociada con la enfermedad cardiovascular. Hay un estudio
que incluye los factores de riesgo para infarto miocardio, inclusive. En el Perú se han hecho bastantes, algunos estudios epidemiológicos, sobre todo en la costa, sierra y selva, y se han encontrado frecuencia aumentada de dislipidemia en poblaciones de altura. Lógicamente, no solamente por la altura, sino por problemas de dieta, me supongo. No hay un, digamos, habría que revisar bien los ensayos clínicos. Y un estudio en 2006 encontró que la prevalencia de hipercolesterolemia en mayores de 18 años, jóvenes, se han aproximado entre las tres regiones. Prevalencia en la costa 12,6% colesterol mayor de 18 años y en la sierra menor. El diagnóstico, entonces acá tenemos los laboratorios. El diagnóstico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos. Niveles, colesterol total menos de 200 es deseable. Límite alto, 200 a 39. Elevado, pero por encima de esto ya es potencialidad de riesgo. LDL, menos de 130. 100 es bueno, cada vez que uno conversa con los endocrinólogos, dice ya no es 130, es 100. Algunos, no sé, hay algunas controversias en esto, pero hay que tener en cuenta los valores y hay que revisar bien la literatura. El HDL mayor de 35, pero es en varones creo que es más de 50, parece, más de 40, 45 en damas, sí. Triglicéridos menos de 150, eso sí está, no hay variante todavía. Entonces tenemos la hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada, la mixta asociada de ambos y colesterol HDL bajo, nada más, menos de 40. Acá tenemos un paciente con enfermedad coronaria con menos de 60 años de edad. Todas las lipoproteínas, hay normal, lipoproteína B, normal poco nomás, baja HDL, alto LDL. Un exceso de lipoproteína, esto es la APO, exceso, combinación y altos triglicéridos, pero esto es lo que más, digamos, sobresale. La sintomatología puede ser generalmente asintomática. La importancia de este concepto orienta a establecer estudio con alguna condición que haga sospechar. Si yo le veo un poquito aumentado de peso, triglicéridos. El diabético, no solo triglicéridos de golpe, lípidos completos. Hipertenso, también completos. A paciente con diabetes, a paciente con obesidad o con sobrepeso, también. Hay escasos clínicos. La obesidad predominantemente abdominal requiere investigarse, que eso es lo que hemos dicho. Hay muchas personas que no están gordos, pero su cinturón, prácticamente la cintura umbilical está mal. En varones, algunos dicen 90, 95, pero más de 100 ya es patológico, ya es un signo para obesidad abdominal. Y en damas es por encima de 85 nomás. A veces se encuentran lípidos en el brazo, xantomas, halo corneal, etc. ¿Cuáles son las dislipidemias secundarias? Diabetes, obesidad, patologías crónicas, o sea, acompañadas con dislipidemia, obesidad, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Claro, hay pacientes con insuficiencia renal que tienen dislipidemia y hay que tratarlo. Hay que ver qué tipo de dislipidemia tiene. Hipertensión arterial, hipotiroidismo, síndrome metabólico y medicamentos. Pero hay otro aspecto que también es importante mencionarlo, es que afectan de manera adversa. Un minutito, por favor. Afectan de manera adversa el perfil lipídico. Bueno, los corticoides alteran el perfil lipídico. Los estrógenos
lógicamente que eso lo van a ver cuando hablemos sobre hormonas gonadales. Los diuréticos, las tiazidas, ya esto también lo hemos visto en el caso de diuréticos, hemos visto los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores también incrementan, también lo hemos mencionado, testosterona, ácido retinoico, los anticonceptivos con progestágeno, ciclosporina, y los inhibidores de proteasa, que son antirretrovirales, que lo vamos a ver luego cuando hagamos la clase de antirretrovirales, inhibidores de proteasa, que tiene la dinavir, ritonavir, que justo cuando empezamos a dar a los pacientes que tenían HIV, o tenían ya síndrome de inmunodeficiencia, le empezábamos a dar a estos pacientes al comienzo, cuando recién se empezaba a manejar, hacían unas dislipidemias y hacían acumulaciones de grasa en la cara, en diferentes partes del cuerpo, con inhibidores de proteasa. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con estos medicamentos. Entonces, ¿qué significa esta lámina? Si ustedes tienen un paciente con dislipidemias, vean si no está recibiendo esto. Entonces, esto hay que cambiarlo. O sea, esto es importante. Tratamiento farmacológico. Ahora tiene ya de las dislipidemias. Inhibidores del 3-hidroxi-3-metilglutadil, coenzima A, HMG, coenzima A reductasa. Son las estatinas. Esto sirve para disminuir el colesterol total, pero disminuye el LDL notablemente. Actúa, vamos a ver su mecanismo de acción luego. Secuestradores de ácidos biliares. Los secuestradores de ácidos biliares, lógicamente, tienen una circulación enterohepática. Los ácidos biliares tienen. Entonces, como tienen circulación enterohepática, del hígado pasan al intestino y de ahí, como es circulación, nuevamente regresa. Entonces, cuando uno da un secuestrador de ácido biliar, prácticamente evita ya ¿cómo se llama? La circulación enterohepática y se eliminan los ácidos biliares y eliminan colesterol, todas esas cosas. Agonistas de receptor alfa activado de proliferación de peroxisomas, los fibratos, y la niacina también. Ambos actúan, digamos, disminuyendo triglicéridos y aumentando el HDL. Inhibidores de la absorción intestinal del colesterol, o sea, disminuyen la absorción intestinal del colesterol. Entonces, en ese contexto, también bajan el LDL. Entonces, para colesterol, estos y ezetimiba. O sea, las estatinas, ezetimiba, pero asociado. Y tenemos por otro lado los ácidos grasos omega 3. Este contiene ácido eicosapentaenoico, o sea, eicosapentaenoico, pentaetanoico y ácido doxohexaenoico. Generalmente estos se utilizan para hipertrigliceridemia. En la actualidad ya hay medicamentos, o sea, porque antes se echaba el aceite de pescado, hay medicamentos, y al parecer el que ejerce mayor efecto sobre todo los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, es el EPA, los que tienen más EPA que esto. Algunos dicen solo EPA y otros esto, pero esto es en menor cantidad. Ya casi quisiera que ustedes tomen, digamos que ustedes lo capten, que existen ácidos grasos omega 3 como productos naturales y existen ácidos grasos omega 3 como medicamentos. Entonces, como medicamentos ya tienen dosis de EPA. Al final tienen que tener 4 gramos, de 1 gramo para tomar 4 veces, 2 gramos 2 veces al día. Pero la cantidad que viene en los productos naturales, los aceites de pescado, a veces es una tira muy pequeña, que tendrían que tomar 12, 8, 10 cápsulas blandas.
Entonces, es importante. Actualmente ya hay medicamentos. No sé si existe en el país, pero en otro país existe, pero en todo caso es necesario que ustedes saben la cantidad que se necesita de EPA, ácido eicopentanoico, eicosapentoico. Y por último, los inhibidores de la lipasa intestinal, los orlistat, que algunos lo utilizan para bajar de peso, pero que producen reacciones adversas severas. Entonces, y acá tenemos algo, y un cuadro donde podemos, la colestiramina y el colestipol aumenta el catabolismo de la LDL, disminuye la absorción del colesterol también. Efectos en lípidos, disminuye el colesterol. En lipoproteínas disminuye la LDL, pero aumenta la HBLDL, disminuye la LDL. Entonces, esa es aumenta el catabolismo del LDL y disminuye la absorción del colesterol. Esta es ya hemos visto que estos actúan como secuestradores de ácidos biliares. Niacina disminuye la síntesis del LDL-VDL. Efectos en lípidos, disminuye triglicéridos y colesterol, lo mismo los fibratos, disminuye colesterol. La lovastatina, esto aumenta el catabolismo del LDL, disminuye la síntesis de LDL, disminuye el colesterol. Lo mismo, la S-tiniba bloquea la absorción, ambos disminuyen el LDL. Y acá también la colesteramina también. Y acá, en este caso, la niacina, la jengibrosila, disminuyen VLDL, pero aumenta el HDL. Aumenta el HDL ambos. Por eso los fibratos se usan para aumentar HDL y se usan para disminuir triglicéridos. Los fibratos y la niacina, para ambos se utilizan. Ezetimiba y los batatinete para bloquear la absorción se utilizan para disminuir el LDL. El minopersen inhibe la síntesis de apolipoproteína, disminuye el colesterol, disminuye el LDL, pero no HDL, no aumenta HDL. La lomitapide también disminuye el colesterol. Entonces acá tiene, según la clasificación de Fredrickson de las dilipidemias, la fármaco de elección, que el imicrones no ha indicado porque esto es genético, hasta los triglicéridos no ha indicado. En el 2A, LDL aumentada, colesterol, estatinas, colestiramina, colestipol, la niacina no muy poco, las estatinas y tiene también el ezetimiba. Acá la niacina poco, pero más son estatinas, colestiramina, colestipol y la ezetimiba que no está acá. LDL y VDL, colesterol, estatina, fibratos, niacina. VLDL, triglicéridos, fibratos, niacina, todos son fibratos y niacina. Entonces ya sabemos distinguir. Los inhibidores de acetil, los inhibidores de las estatinas, tienen la atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. Cada uno de ellos tiene sus características importantes. ¿Cómo actúa? Interrumpen la conversión de la HM coenzima A mevalonate. ¿Qué vamos a ver en la lámina? ¿Qué hacen? Disminuyen síntesis de colesterol, reduce la síntesis de LDL, refuerza el catabolismo de LDL, disminuye los niveles elevados de LDL y resultado es la reducción de colesterol plasmático. Esa es la idea. ¿Qué beneficios trae las estatinas? Estabilizadores de placas ateromatosas y previenen la rotura. Generalmente a veces se utiliza cuando hay ya placas ateromatosas en un paciente, se utiliza por 2 o 3 meses y se hace un control para no usarlo también a largo plazo porque pueden tener reacciones adversas. Sobre todo si no ha tenido un accidente, si tiene una placa más. Mejoría funcional del endotelio, inhibición de la formación de tromboplaquetarios, tiene acción antiinflamatoria, aumenta la neovascularización del tejido que está isquémico. Por lo tanto, reducen episodios cardiovasculares y prolongan la vida en pacientes con. Acá viene, este es el mecanismo de acción de forma el colesterol de ácidos biliares. Acá el colesterol
Los kilimicrones van a la... Luego acá salen los ácidos biliares, los agentes aglutinantes, o sea, los secuestradores, eviten que esos ácidos biliares de acá, entonces se va a disminuir el colesterol. Entonces, los fibratos y la niacina estimulan a la lipoproteína lipasa que van a al tejido adiposo. Las LDL, o sea, esto, la lipoproteína lipasa, hay remanentes de LDL que va al hígado. ¿Ya? Y sobre todo que tienen triglicéridos para ir a los tejidos músculos. Entonces, esta es una forma más o menos, lo van a revisar con un poquito más de detenimiento, pero cómo actúan las. Entonces, las estatinas inhiben a la HMG, coenzima A, reductasa, inhiben la formación de ácido metilmalónico y de colesterol. Luego viene el bajo nivel de colesterol intracelular estimula la síntesis de los receptores LDL. Los receptores LDL aumentan. Al aumentar. 3. Al aumentar el número de receptores LDL, promueve la captura de LDL a partir de la sangre. O sea, aumentan. Como no hay colesterol intracelular, aumentan los receptores. Y estos receptores capturan la LDL. Y luego el bajo nivel de colesterol intracelular disminuye la secreción de VLDL. Esta es la forma como actúan, digamos, las estatinas. Tienen acá la farmacocinética, la vitamina de cada uno, pero casi importante que casi todos tienen casi el porcentaje de reducción de colesterol es igual, o sea, con ciertas variantes. No hay, la rosuvastatina dice un poquito más, reduce, pero la vida media, todas las... pero acá sí nos vamos a lo que podemos ver también lo siguiente. Todas las estatinas se metabolizan por sistema microsomal enzimático. Sin embargo, algunas se metabolizan por 3A4, otras por 12,9, y otra por 12,8, 12,9, y otra por esto y esto 3A4. Entonces, las que son por 12,9 está acá la rosuvastatina, la simvastatina, que es la que más utilizamos, y la atorvastatina no prácticamente no se metabolizan por 3A4, 3A5. Acá las que se metabolizan sea por C9 son la fluvastatina, de poco, la pitavastatina, la rosuvastatina, que hemos dicho. En cambio, la que más se usa, simvastatina, atorvastatina, es más por 3A4, lo mismo la lovastatina. Esta es la que más se utiliza. Entonces, luego vamos a ver otras. Entonces, acá tenemos los metabolitos, todas las estatinas, excepto la fluvastatina, tienen cierta actividad inhibitoria de la coenzima de esta sustancia que va a intervenir, digamos, en el metabolismo del ácido malónico y la formación de colesterol. Acá tenemos los que tiene dosis total, en la medida que se aumentan la dosis, o sea, cuáles son la rosuvastatina, al parecer, la rosuvastatina son comparación, reducción de las que más reducen la rosuvastatina, la fluvastatina menos. Pero la atorvastatina y la que usamos nosotros, la lovastatina, la simvastatina no está acá, que también se utiliza. Las reacciones adversas. Esto lo vemos a cada rato nosotros, a pesar que la literatura dice que es muy poco. Pero todos los pacientes, sobre todo, no quieren tomar estatinas porque, uno, aumentan las transaminasas.
pero puede haber, acá dice ocasional, pero no necesariamente eso hay que demostrarlo. Ocasional aumento de creatina fosfoquinasa, por lo cual produce miopatías, hasta rhabdomiolisis, que dicen que es rarísimo, pero se puede producir. Miopatía mitocondrial, dermatomiositis, mioglobinuria, molestias gastrointestinales. Y la glucosa en ayunas también puede servir, esto la puede aumentar. Esto es una revisión de reacciones adversas de estatinas. Esta es una revisión, cada uno debe tener, una vez que lo revisen, debe tener sus opiniones. Algunos no están de acuerdo, gran parte sí está de acuerdo, porque son revisiones bien hechas, pero dice una revisión sistemática de los predictores de adherencia a la estatina para prevención primaria. Estamos hablando no de prevención secundaria, sino de prevención primaria, que significa, dice, bueno, tengo colesterol alto, tengo esto, no tengo nada, pero pues voy a tomarlo para bajar, simplemente es un riesgo. Acá y dice, entonces, ¿qué hicieron esto? Con relación a la adherencia, que esto, considerando categorías. ¿Por qué el paciente no se adhirió a la terapia? ¿Por qué no tomó? Digamos, ¿por qué no tomó uno? Y el otro, la otra categoría era particularmente en mujeres ¿qué patologías se presentaron en un grupo, pero que no los pacientes no dijeron, sino que ya lo detectaron los médicos? Entonces, lógicamente con ayuda de los pacientes. Los efectos percibidos por el paciente que hacen que no tomen su medicamento es alta incidencia de dolor muscular. Cuando dicen, no, duele poquito, no, ya se ve bastante. Fatiga, miositis inflamatoria, enfermedad, miopatía autoinmune, síntomas psiquiátricos, depresión, confusión, agresión, irritabilidad severa, disturbios del sueño, desórdenes musculoesqueléticos, pérdida brusca de la audición. Se ha visto todas sus referencias acá, y de estrés gastrointestinal. La segunda categoría incluyó morbilidades desarrolladas que pueden no ser percibidas por los pacientes como efecto colateral, pero están ligadas al tratamiento. Diabetes mellitus aparecieron, particularmente en mujeres. Cáncer, no se sabe qué, disfunción hepática, falla hepática, cataratas, esclerosis lateral amiotrófica, lupus like, cistitis intersticial, polimialgia reumática. Entonces, todo lo que puede producir, por eso que hay que tener bastante cuidado en administrar esto. Y acá están las referencias para que lo lean ustedes, para que no me crean necesariamente, pues tienen que leerlo. Interacciones. Las estatinas reducen la absorción de la estatina, principalmente la pravastatina, aumentan el riesgo de miopatía. Paciente con insuficiencia renal, el uso de ciclosporina, eritromicina, gengibrosol, ácido tínico, puede aumentar determinadamente. Hay que ver los niveles plasmáticos de proteína quinasa también. Los estatinas aumentan los niveles de warfarina también, o sea, para darle, o sea, hay que tener bastante cuidado. Los fármacos que dependen de CYP4, de CYP3A4, que son la atorvastatina, loba y simvastatina, se acumulan en plasma con la presencia de ciclosporina, macrólidos, ciclosporina, fibratos, disminuyen sus concentraciones, aumentan. O sea, si le doy con ciclosporina, aumentan las estatinas. Los macrólidos también, que es un inhibidor enzimático, ciclosporina, fibratos, inhibidores de proteasa, que también es un inhibidor enzimático, aumentan las concentraciones de atorvastatina, lobas. Y los que disminuyen son los inductores, con los inductores, fenitoína, grisio, fulvina, barbitúrico, rifampicina. Los que son inhibidores de CYP2, la fluvastatina, rosuvastatina, ketoconazol, metronidazol, que son un inhibidor, aumentan la fluvastatina, aumentan la concentración de la fluvastatina y rosuvastatina.
Otro de los aspectos importantes es que uno de los inhibidores dietéticos es el jugo de toronja. El jugo de toronja es un potente inhibidor enzimático que aumenta la concentración de lovastatina, simvastatina, tetratrovastatina. El uso clínico, prevención secundaria, esto ya hay que usarlo de todas maneras. Prevención de secundaria con enfermedad arteriosclerótica en angina, en TIA, después de infarto miocardio o accidente cerebrovascular. Prevención primaria, algunos lo manifiestan, pero hay controversias. En pacientes con riesgo por aumento de concentración de colesterol, empezando asociado a otros, que hay que eliminar los factores de riesgo, eso sí. Contraindicado en gestación, en dislipidemias resistentes se combina estatina con ezetimiba. Contraindicado en gestación en mujeres que están dando el lactato. Ahora vienen los fibratos. Entre ellos tienen el gengibrocil, fenofibrato, clorfidrato. Actúan unos receptores activados del inductor de proliferador de perisomas. ¿Qué hacen? Aumentan la actividad de lipoproteína, lipasa, reducen la producción de lipoproteínas de densidad muy baja, PLDL, y estimulan la eliminación de LDL por el hígado. Entonces, ¿y qué producen? O sea, ¿cómo actúan? ¿Y qué producen? Reducen en forma notable la concentración de triglicéridos y aumentan en forma moderada las HDL. Eso es lo que hacen los fibratos. Disminuyen triglicéridos, aumentan HDL, pero ¿cómo lo hacen? Incrementando la actividad de lipoproteína, lipasa, y lógicamente reducen la producción de lipoproteínas de muy baja densidad. El gengibrocil reduce ciclos de LDL y menor proporción a poliproteína B. Clorfidrato es menos efectivo que el gengibrocil o niacina en reducir la producción de LDL. Efectos adversos, digamos, de hecho, cuando se dan sobre todo el gengibrocil, con los estatinas incrementa el riesgo de miopatías, incrementa el riesgo de dolores osteomusculares, lesión hepática aguda también. Interacciones puede potenciar el efecto de los anticoagulantes, que también hemos visto en la lámina anterior. Y esta es una lámina donde podemos ver acá la activación de los tipos de receptores. Lógicamente disminuye los triglicéridos, aumenta la oxidación de ácidos grasos en los hepatocitos, disminuye la síntesis de triglicéridos y aumenta el HDL. Disminuye triglicéridos, disminuye y aumenta el HDL. ¿Cómo lo hace? Aumenta la oxidación de los ácidos grasos en hepatocitos. ¿Y cómo hace? Estimulando a la proteína lipasa, digamos. Y acá tiene a los parámetros farmacocinéticos de los fibratos, la biodisponibilidad de cada uno de ellos, la vida media, eliminación, casi todo por riñón, y la dosis diaria. Sufren circulación enterohepática, especialmente hay otros. Cruzan la placenta, secretan por vía renal como glucoronio. Uso clínico. Se emplean en las hipertrigliceridemias con elevado nivel de VLDL. En hiperkilomicronemias no son útiles en hipertriglicerimias, porque es debido a un defecto congénito que ya lo hemos visto de proteína lipasa, de lipoproteína lipasa. Bueno, y este es el tratamiento, digamos, de los triglicéridos. Generalmente las medidas a todos los pacientes, incluso de los que tienen riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, el triglicérido está por encima de 150 miligramos por decilitro. Hay que ver qué hacemos con estos casos. Hipertrigliceridemia moderada es entre 150 y 499. Hipertrigliceridemia moderada severa es en 500 a 999.
E hipertrigliceridemia severa es entre más de 1000. Entonces, si el paciente en la moderada tiene alto riesgo de accidente cerebro, de riesgo para enfermedad cardiovascular, y si no tiene, continuar solo con medidas de soporte. Pero si tiene, se puede agregar omega 3, ácidos grasos de omega 3, pero que contengan el IP, más que el DHA. Si es moderada y con alto factor de riesgo, lógicamente agregar omega y lógicamente agregar, si es que continúan altos, más fibratos. Si no, todavía mantener. La dieta es importante. En hipertriglicemia severa más de 1000, continuar con medidas generales. Cuando alcanza menos de 1000, da terapia para bajar triglicéridos y lógicamente se puede de acuerdo al nivel. La dieta no es las grasas necesariamente. La hipertrigliceridemia se debe a los azúcares simples. El azúcar es la que produce la hipertrigliceridemia. Entonces la dieta, lógicamente que hay que consumir menos grasas saturadas, porque grasas no saturadas, pero la dieta debe tener menos del 6% de azúcares simples, azúcar, las bebidas, las gaseosas, Coca-Cola y Coca-Cola, todas las gaseosas que existen, esos están prácticamente contraindicados para corregir hipertrigliceridemias. Nada de eso va a corregir, porque los azúcares simples son los que más. Otros hipolipemiantes tenemos otro que conserva la absorción disminuye la absorción del ezetimiba. Alimentos enriquecidos con resinas secuestradoras de ácidos biliares también disminuyen la absorción. Ácido nicotínico de liberación modificada, derivados de aceite de pescado, que son los que disminuyen la absorción de colesterol. Por eso que es importante el omega 3, pero ya hemos dicho, como ezetimiba bloquea un transportador, se utiliza añadida siempre a una estatina cuando la respuesta no es adecuada. Puede disminuir hasta un 50% de la absorción de colesterol y disminuye hasta 15% a niveles de concentración sérica. Lógicamente, efectos adversos, mareos, diarreas, mialgias, pero mucho menos que con las estatinas. Otros antihipolipemiantes, las resinas secuestradoras de ácidos biliares, el colesterol, colestiramina, colesterol, sustancias insolubles, no son afectadas por enzimas. Se unen a ácidos biliares con interrupción de la circulación enterohepática. Ya vimos desde el comienzo. Intercambian por ácidos biliares. Aumenta la excreción fecal de ácidos biliares, aumenta la excreción fecal de colesterol. Son útiles en el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria. Constipación, náusea, flatulencia. Pero esto tiene que alterar la absorción de las vitaminas A, E y K. Disminuye la disponibilidad de warfarina, ácido nicotínico. Otros usos de las resinas secuestradoras es en construcción biliar, se utiliza sobre todo para prurito por ácido biliar. Diarrea por ácido biliar debido a neuropatía diabética también se utiliza. Y acá tienen paciente hiperlipidémico no tratada, ácidos biliares. Hay circulación enterohepática de los ácidos biliares. Colesterol ácido biliar. Luego, paciente con resinas de unión por ácidos biliares se unen acá y ya no se reabsorbe acá y se eliminan. Por eso. Y colesterol también. La niacina inhibe la lipólisis en tejido adiposo, que produce ácidos grasos libres. Esto lo utiliza como precursor, es importante para la síntesis de triglicéridos. Entonces, que es necesario para la producción de VLDL. Entonces, ¿qué hace la niacina? Reduce la síntesis de VLDL, lo que reduce la síntesis de LDL, la niacina. Reduce los niveles de LDL,
pero más eficaz para aumentar HDL, que hemos visto al comienzo. Al disminuir concentraciones de VDL, también disminuyen concentraciones de triglicéridos. Útil en el tratamiento de hiperlipemias familiares. Su indicación clínica más habitual es su eficacia para aumentar niveles plasmáticos de HDL. Flashing, como reacciones adversas, elevación de transaminasas, hiperglicemia, hay que verlo. Acá tienen el ácido nicotínico, la niacina. Utiliza el ácido. El triaglicerol se va a formar ácidos grasos libres van a formar el triacilglicerol, forma el VLDL. Entonces, el ácido nicotínico, la niacina, impide esto, la formación de ácidos grasos libres y impide la formación de VLDL. Y polipemiantes en términos generales tenemos acá las estatinas, efectos sobre LDL, los fibratos muy poco, el ácido nicotínico un poquito más, pero los secuestradores de ácido biliar sí. Inhibidores de absorción de colesterol también, efectos sobre HDL. ¿Quién más? Los fibratos y el ácido nicotínico. Los estatinas aumentan muy poco, pero estos son los que más. Fibratos y ácido. Efectos sobre triglicéridos, bajan los fibratos, el resto baja menos. Los secuestradores no bajan triglicéridos, inhibición de absorción de colesterol tampoco baja muy poco. Entonces, acá tenemos un cuadro donde vemos los secuestradores de ácido biliares bajan el LDL de 15 a 30, la ezetimiba menos de 17 LDL, el HDL cambian, cuáles son los que aumentan más y los que bajan más triglicéridos, cuáles son. Entonces, como siempre, tenemos un cuadro que es un resumen de Coxon. Las estatinas, ya saben, disminuyen síntesis de colesterol y aumentan el número de receptores. Esto ya lo hemos visto. Aplicaciones, enfermedad arteriosclerótica, prevención. Acá hablan de prevención primaria y secundaria, pero hemos dicho que la primaria es un poquito controversial por los efectos síndrome coronarios agudos. Los fibratos, hipertrigliceridemia, menor nivel de HDL es la indicación. Esto ya lo hemos visto también, menor secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. Intensifica la actividad de lipoproteína lipasa, incrementa la concentración de lipoproteínas de alta densidad. El colestipol se une a sales biliares en los intestinos, incrementa el catabolismo de colesterol, disminuye la concentración de LDL, incrementa la concentración de LDL. O sea, ¿cuándo se usa? Cuando hay aumento, como disminuye, cuando hay aumento, hay que utilizar el colestipol, pero uno de ellos, o puede ser las estatinas o puede ser los secuestradores de ácidos biliares. El ezetimiba, cuando generalmente no responden a las estatinas, y la niacina disminuye el catabolismo, ya hemos dicho, aminora la secreción también. Cuando hay disminución de HDL, ahí se usa para aumentar HDL justo y disminuir VLDL. Que hemos mencionado las razones de esto. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor.